Marco teórico. ¿Qué es el secado? Es una operación unitaria que permite separar parcialmente o totalmente la cantidad de agua o de otro líquido de un material sólido. Existen diversos factores que pueden influenciar en este proceso, tales como el tamaño, temperatura, tiempo y cantidad de humedad. Tamaño. Con respecto a este factor, mientras mayor sea el tamaño del material sólido, mayor será el tiempo de secado. Temperatura. En relación con la temperatura, se sabe que a una temperatura mayor, el material sólido tardará menos tiempo en secarse. Tiempo. Mientras mayor sea el tiempo que esté expuesto el material sólido a una temperatura determinada, más eficiente será su secado. Y por último, la cantidad de humedad. Es de conocer que a una mayor cantidad de humedad que presente el material sólido, demorará más tiempo en secarse, en comparación a uno que tenga menor cantidad de humedad. Objetivos. El objetivo general es determinar el efecto de la temperatura de secado en la migración de colorante en los gránulos. Los objetivos específicos. Demostrar el efecto de cada tipo de temperatura de secado en la migración de colorante en los gránulos y comparar la migración del colorante a través del corte de gránulos después del secado. Los materiales a utilizar son los siguientes: harina de maíz como diluyente, povidona K30 como aglutinante, batidora manual, tamiz de cocina, jeringas, tamiz de 1 centímetro, un recipiente para granular, una balanza y un colorante. Nuestros gránulos están formados por harina de maíz 142 gramos al 95%, povidona K30 8 gramos al 5%, agua 30 mililitros y colorante 50 gotas. El primer paso fue tamizar la harina de maíz y se procedió hasta pesar hasta completar 142 gramos. Luego se añadió esta solución aglutinante compuesta por agua, povidona y colorante. Añadir continuamente nuestra solución aglutinante hasta formar los gránulos deseados. Para tamizar y obtener gránulos uniformes que serán sometidos al horno a diferentes temperaturas. Resultados. Después de haber secado durante 10 minutos los 3 grupos de gránulos a diferentes temperaturas, observamos que en el primer grupo de gránulos, al secarlos a 100 grados Celsius, la migración de colorante es nula o mínima. Sin embargo, al aumentar la temperatura de secado a 125 grados Celsius en el segundo grupo de gránulos, la migración del colorante es perceptible, pues observamos que la parte interna del gránulo es de un color más claro en comparación con la parte superficial del gránulo. En el tercer grupo de gránulos puestos a secar a 150 grados Celsius, notamos que la migración de colorante es más evidente que en el caso anterior, pues el contraste de colores entre la superficie y la parte interna del gránulo es mayor. Finalmente, podemos afirmar que la migración de colorante es directamente proporcional al aumento de la temperatura. Discusión. En la revisión titulada Evaluación cuantitativa de los factores que contribuyen al moteado de la tableta de colores, se cuantificaron los efectos de varias variables de formulación con respecto a los factores que afectan al moteado de los comprimidos. Se muestra el efecto de la temperatura de secado sobre el grado de moteado respecto a los gránulos secados en bandeja como en lecho fluido a 25 y 60 grados centígrados. La revisión concluye que la variación en la temperatura de secado tuvo poco o ningún efecto sobre el grado de moteado. Kaczor y colaboradores en el libro Pharmaceutics definen al muting como la desigual distribución de color en la superficie de la tableta, caracterizadas por zonas más oscuras y otras más claras. En esta bibliografía se recomienda reducir la temperatura de secado para evitar la migración del colorante a la superficie del gránulo y así evitar el muting. Remington, en su libro La ciencia y la práctica de farmacia, nos menciona que colorantes solubles en agua
pueden migrar a la superficie del gránulo durante el secado y producir moteado en la etapa de compresión. Este autor se condice con el anterior al indicar que la migración del colorante se puede reducir al secar lentamente con baja temperatura. En el artículo publicado por SIM titulado Manufactura de defectos de tableta, revisión, se menciona que el muting, así como otros defectos en la fabricación de comprimidos, se deben a las características de los materiales, como también a los parámetros durante el proceso. Entre los parámetros a controlar para disminuir la migración del color durante el secado, se encuentra el control de la temperatura. A una mayor temperatura, la migración del colorante en la superficie del gránulo será mayor. Por ello, propone que una solución para el muting es reducir la temperatura durante el secado. Conclusiones. Se demostró el efecto de cada tipo de temperatura de secado en la migración del colorante en los gránulos, y se comparó la migración del colorante a través del corte de cada gránulo después del secado.